nuevamente. Vamos a iniciar esta predicación, este culto, con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día santo que nos has permitido estar aquí juntos. Gracias por el alimento espiritual, por ese maná que cayó del cielo, que es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos das en esta hora y nos das diariamente. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y amor. Gracias porque perdona nuestros pecados, Señor, y nos haces seguir adelante, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de cada uno de nosotros y que tu mano de bendición sea sobre cada uno, sobre todo tu pueblo, sobre nuestros hermanos allá en España, Señor, nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Fanny, y todos y cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo y todas sus familias. Te pido y suplico la presencia de tu Santo Espíritu en este momento, Señor, que dirija todo lo que tengamos que hablar, que exponer. Te pido que tus santos ángeles también nos acompañen, que podamos entender correctamente tu voluntad, la verdadera interpretación de tu palabra siempre, el estudio del espíritu de profecía, Señor, que tú nos has dado, Señor, nos has legado a través de nuestra hermana Elena. Gracias, Padre, y pongo en tus manos este tiempo de este servicio, Señor, y muchas gracias, Padre, por la vida. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdona todo lo que hacemos, decimos, todo lo que no hacemos también, Señor. Perdona cada una de nuestras faltas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, esta predicación la titulé Los frutos del dominio propio, porque es un tema que creo que es pues muy actual, ¿verdad? Algo que, aunque pues muchos de ustedes saben sobre este tema, pero el recordar este tema y tan importante para nuestras vidas, pues lo considero importante y bueno, espero que sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes. La siguiente diapositiva, por favor, hermano Uriel. Dice, la mayor muestra de nobleza en un cristiano es el autocontrol. Quien puede permanecer imperturbable en medio de una tormenta de insultos es uno de los héroes de Dios. Gobernar el espíritu es mantener la disciplina personal, resistir el mal y regular cada palabra y acción según el elevado estándar de la justicia de Cristo. Quien ha aprendido a gobernar su espíritu se elevará por encima de los desaires, los rechazos y las molestias a las que nos enfrentamos a diario, y éstas dejarán de ensombrecer su ánimo. El propósito de Dios es el que el poder real de la razón santificada, guiada por la gracia divina, prevalezca en la vida de los seres humanos. Quien gobierna su espíritu posee este poder. Este es un escrito de la hermana Elena de la Review and Herald. Es un escrito que encontré que no son escritos que no se han traducido al español y me gustó mucho esta cita porque el autocontrol es uno de los frutos del dominio propio, ¿no? Entre otras cosas, pero nosotros, el dominarnos, ¿cómo se llama? Rendirnos a la voluntad de Dios, el entregar nuestro yo es algo que nos cuesta mucho, ¿no? El que muera el viejo hombre es una lucha que tenemos constante, es un proceso que tenemos que estar constantemente trabajando con ayuda de Dios y con la influencia del Espíritu Santo en todo momento, ¿no? Porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada porque nada bueno sale de nosotros, ¿no? Todo en nosotros es pues perverso, es malvado y todo eso llega a tener una gran influencia en nosotros, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor.
El hombre no puede dominar su espíritu por sí mismo, pero a través de Cristo puede alcanzar el dominio propio. Con sus propias fuerzas puede someter sus pensamientos y palabras a la voluntad de Dios. La religión de Cristo somete las emociones al control de la razón y disciplina la lengua. Bajo su influencia, el temperamento impetuoso se apacigua y el corazón se llena de paciencia y mansedumbre. Aquí tenemos Proverbios 19:11 que dice: el buen juicio hace que el hombre sea lento para la ira y en su gloria y es su gloria pasar por alto una ofensa. Entonces, el dominio propio que nos imparte el Espíritu Santo nos permite tener un dominio de nuestras emociones, de todo lo que nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que como seres humanos tenemos que estar lidiando, ¿no? Y otro pues, de los frutos del dominio propio también es la disciplina. Y aquí habla de la disciplina de la lengua, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Que en Santiago habla sobre la lengua, ¿no? Que es un, es el que no tengamos control de nuestros labios, que es una puerta, y que salgan pues malas palabras, ira, en fin, toda clase de emociones perversas y pervertidas, pues hace que le demos todo el poder al enemigo para que tengamos su influencia, ¿no? En nuestros corazones y en nuestras mentes. Siempre debemos de cuidar mucho lo que decimos, cómo reaccionamos ante una situación difícil, ante una persona que es a lo mejor difícil de tratar, etcétera, ¿no? Entonces, y solamente someternos, ¿verdad? Someternos por completo a la voluntad de nuestro Dios para que podamos lidiar con todo esto en nuestro día a día, ¿no? Porque esto es algo que siempre eh, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos, pues nos enfrentamos a todas estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, el Señor siempre en su palabra nos va a dar la fortaleza, nos va a dar las armas, las estrategias para poder vencer todo esto, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Dice, la influencia del tentador no justifica un solo acto indebido. Satanás se regocija al oír a quienes se dicen seguidores de Cristo excusarse por su falta de carácter. Son precisamente esas excusas las que conducen al pecado. Un carácter santo, una vida semejante a la de Cristo, es alcanzable para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Aquí tenemos una cita de Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿No? El Señor aquí en su palabra nos dice que nos apartemos de todo esto y que, bueno, también otro fruto del dominio propio es tener un carácter en donde Cristo es el que gobierna nuestro carácter, Cristo es el que nos dirige en todo para poder tener ese carácter santo que necesitamos tanto en estos últimos tiempos, ¿no? Que nos dominan tantas cosas y sobre todo porque los ataques del enemigo, todas sus artimañas, estratagemas y maquinaciones van a ser 10 veces más fuertes, lo dice el espíritu de profecía, que el enemigo va a aumentar 10 veces más su poder para con el pueblo de Dios y que pues nosotros debemos estar muy, muy preparados para que no caigamos, ¿verdad? No seamos engañados con todo esto que se va a manifestar tan increíble que nunca antes se ha visto. Entonces, debemos siempre estar en oración continua, sin cesar, en ayuno, en el estudio de la palabra y sobre todo otro fruto del dominio propio es la obediencia a Dios.
¿no? Que debemos de ser obedientes a su palabra y que esto nos va a llevar por un proceso en el camino a la santificación, ¿no? El arrepentimiento también es otro don de Dios que nos guía, ¿verdad? Que realmente nos hace ver nuestra pecaminosidad y nos hace ver pues que pues no somos para nada dignos, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos permite ver realmente nuestro corazón, ¿no? Y todo lo que hay en él. Uh-huh. La siguiente diapositiva, por favor. No puedes controlar tus impulsos ni tus emociones como deseas, pero sí puedes controlar tu voluntad y transformar tu vida por completo. Al someter tu voluntad a Cristo, estarás escondido con Él en Dios y unido al poder que está por encima de todo principado y potestad. Recibirás la fuerza de Dios que te sostendrá firmemente en su poder y una nueva luz, la luz de la fe viva, te será posible. Pero la voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con las de aquellos a través de quienes Satanás trabaja constantemente para atraparte y destruirte. Al mantener firmemente la voluntad del lado del Señor, someterás toda emoción a la voluntad de Jesús. Entonces encontrarás tu firmeza sobre la roca. A veces requerirá toda tu fuerza de voluntad, pero es Dios quien obra en ti y saldrás de este proceso transformado en un instrumento digno de honra. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces vemos aquí también, ¿no? Lo que comentaba que solamente Dios nos puede transformar y nos puede utilizar como instrumentos, como canales de bendición para otros, ¿no? Porque el ser transformados, el que haya estos cambios permanentes en nosotros, en nuestro carácter, en cómo nos conducimos, etcétera, da testimonio a otras almas, ¿verdad? De lo que ha hecho Dios en nosotros, ¿no? El ejemplo es muy importante para que, pues, otras almas también tengan esa influencia, ¿verdad? Esa influencia de bendición que debemos de ser para otros hermanos, ¿no? O para otras personas que pues compartimos este mensaje y pues solamente con Dios lo podemos hacer, ¿verdad? La paciencia, la disciplina, debemos de trabajarla constantemente, ¿no? Y pues el Señor nos ayuda en todo lo que le pidamos, ¿verdad? Siempre y cuando haya un corazón sincero, un corazón transparente y un corazón que realmente quiera ser transformado, ¿no? Porque el arrepentimiento es eso, hay un cambio verdadero en nuestras vidas y que el pecado y las tentaciones y todo aquello que a Él no le agrada también es abominable y repudiable para nosotros, ¿verdad? Aprender a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece, y esto es pues el pecado, ¿no? Que Él odia el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Entonces, pues vemos que nuestro Padre siempre, pues nos va a ayudar en todas las cosas que, que tengamos que lidiar con nosotros mismos sobre todo, ¿no? Vamos a leer Filipenses 2:8. Si quiere alguien leerlo, por favor. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Vemos aquí el ejemplo del mismo Señor Jesucristo que fue obediente a su Padre hasta la cruz, hasta Él
morir por nosotros para limpiarnos y redimirnos del pecado, ¿no? La obediencia también es un fruto del dominio propio, que debemos, pues, practicar y obedecer la ley como hace un momento veíamos en la escuela sabática, ¿no? La ley es el muro, es lo que nos protege, es esa muralla que nos rodea y que eh, debemos de guardar en lo más profundo de nuestro corazón, pero también estarla practicando pues nuestra vida diaria, ¿no? Porque es un proceso el que tenemos que seguir. Entonces, si no hay fruto en nuestra vida, no hay fruto de este dominio propio, pues vamos a ser muy susceptibles y vulnerables al enemigo, ¿no? Él va a querer derrocarnos, ve nuestras debilidades, ve que somos de emociones muy alteradas, somos impulsivos, somos rebeldes, etcétera, y pues él se alegra de todo esto, ¿no? Se alegra de que el hombre pues no le tenga ningún respeto a la ley de Dios y haga lo que quiera, ¿no? Entonces, pues es importante eh, que haya una obediencia perfecta en nosotros y solamente eso lo podemos lograr en oración, en ayuno, en el estudio de la palabra y que el Señor nos ayude, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad, sino que Él nos imparte de su Espíritu Santo para poder lograr todo esto, ¿verdad? La siguiente, por favor. Hermana Blanca, yo Así, quería aportar sí, claro. respecto a este tema que es muy importante, el dominio propio para todos, porque un ejemplo que nosotros tenemos lo encontramos en Juan 13:15, que dice, porque ejemplo os he dado. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo, porque Él se hizo hombre y Él desarrolló todo lo que nosotros tenemos, que estamos desarrollando en este momento, que es el dominio propio, algo muy importante ya en esta etapa final de la historia de este mundo. Dice Elena de White, dice que ningún carácter se perfeccionará sin pasar por la prueba o el sufrimiento. El hecho de que estemos en este mundo nos toca pasar por la prueba, así como los discípulos, nuestro Señor Jesús pasó por pruebas terribles, nosotros también vamos a pasar por ellas y por eso necesitamos tener dominio propio, porque así como nuestro Señor Jesús tuvo mucha paciencia, tolerancia, humildad, dominio propio, ¿sí? Él incluso hemos estado estudiando en esta semana, bueno, en el libro El deseo de todas las gentes, que es un libro muy maravilloso que nos enseña todo como el Señor Jesús actuó y tuvo dominio propio y él sufrió pero con calma, ¿sí? Él nunca respondió a los malos tratos, ¿sí? Sino que él tuvo compasión, tuvo piedad y tuvo amor hacia todas las personas que lo atacaban. Dice que a pesar de que los fariseos, los mismos judíos lo atacaban por todo, aún sabiendo que él era el Salvador, él nunca murmuró, nunca los atacó, nunca los trató mal, ¿sí? Él es una enseñanza del dominio propio y es lo que nosotros tenemos que copiarnos de todo lo que el Señor Jesús formó cuando estuvo acá. Él nunca se disgustó ni tuvo resentimiento contra nadie. ¿Cuánto a nosotros nos cuesta, sí? Ser pacientes, ser tranquilos, y cuando alguien nos habla, nosotros nos dan ganas como de responderle, pero no, tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó, ese dominio propio en medio de las circunstancias más enojosas y difíciles. Nosotros hoy en día no es tanto, pero vamos a llegar a ese punto en que nos pueden hasta escupir, hasta decir cosas terribles, y cómo vamos a actuar en defensa. Debemos de actuar en defensa de la verdad, no con violencia, ni con crímenes, ni nada, sino que pues tenemos que pedirle a Dios que de la manera de que, como Él supo soportar todo en esta tierra, nos ayude
a actuar de la misma manera. No es fácil, pero sí se puede. Pues eso es lo que yo le pido a Dios cada día, porque sabemos que cada uno tenemos pruebas y pruebas duras y cada día vamos a tener pruebas más duras, pero es muy importante aprender. Y este tema pues es muy bonito y tenemos que aprender a que el Señor nos ayude a tener calma, serenidad, paz en nuestro interior para cuando vengan estas pruebas más duras podamos soportarlas. Gracias, hermana. Adelante. Ay, perdón, hermanita. No, pues yo también quería compartirles, hermanitos, que la ley del Señor es algo que de verdad, otra vez vuelvo y se lo digo, que es una bendición y deberíamos de tomarlo con mucho amor. Y yo sé que las hermanitos que aquí son padres saben de eso, saben que quieren que sus hijos estén bien y así es el Señor con nosotros porque Él es el mejor padre que hay. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros y a veces podemos pensar de que ciertas leyes son difíciles de cumplir, pero no. La verdad es que si nosotros nos metemos bien en lo que es este tema de las leyes y el por qué, vamos a aprender a amar la ley, vamos a aprender a regocijarnos en ella, porque no solamente es por estar en obediencia por el Señor, sino que también es por nuestro propio bien, ni es por puro amor. Y la ley realmente es algo que es una buena expresión del Señor, de su amor para nosotros. Realmente esto es muy importante, cumplir la ley por amor y no porque estemos obligados, sino con amor sincero y entender de que realmente es necesario para nosotros. Gracias. Adelante, hermana. Gracias. Sí, quería aprovechar que se volvió a tocar el tema de la ley, que ahora en la escuela sabática se me pasó comentarlo, que me gusta mucho esa idea que tenemos de cómo es una valla protectora para nosotros. Perdón. Y siempre me ha gustado como compararlo, esto no es sabiduría propia, sino que ya la misma palabra lo dice, compararlo con la ley que el Señor le puso al mar, que le puso un límite en la playa y le dijo, tu impetuosidad llegará hasta acá y acá adelante no pasas, para cuidar al ser humano, para cuidar la creación. Y cuando el agua pasa de ese límite de la playa, pues se conoce como un desastre llamado tsunami, ¿cierto? Entonces, así mismo es en la vida del hombre. El Señor nos puso una ley para resguardarnos, para cuidarnos, protegernos. Y cuando nosotros infringimos esa ley, la transgredimos, nos vamos más allá de la ley, pues vienen las consecuencias de desobedecer o de brincarnos una restricción que Dios nos dio para nuestro bien. Entonces, de allí vienen las luchas, los combates en los corazones de los hombres, como lo dice Santiago, ¿cierto? Por ese deseo de más o de superar o de estar arriba o de no querer estar abajo, nos vamos más allá y cuando infringimos la ley, el Señor en toda justicia permite que se nos pruebe para que nosotros, si de alguna manera podemos, nos demos cuenta de que estamos en el error y podamos rectificar. Eso quería comentar. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Blanca. Gracias, hermanos, por sus comentarios. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Bueno, entonces continuamos. Dice, la regla del Salvador. Ay. Adelante. Sí, es muy bonito ese ejemplo que puso el hermano Edinson, ¿no? Excelente. Me encantó ese del mar, porque él decía que le había puesto límite al mar para que se sostuviera, ¿no? Miramos lo que es la ley, ¿no? Como decía esta mañana, la ley sirve la ley para salvarnos de dañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros infringimos esa ley, nosotros mismos nos hacemos daño, como yo venía diciendo. ¿Qué paz podemos tener si guardamos la ley? Para con nosotros mismos, de nuestros malos pensamientos y de cosas, como también del exterior.
porque miremos y pongamos cuidado si infringimos la ley. Para nosotros mismos, encerrados en un cuarto, podemos quitarnos la vida, cortarnos las venas, colgarnos de una cuerda y muchas cosas así. Diga, si infringiendo la ley nosotros mismos. Entonces, ¿para qué es la ley? Para salvarnos de hacernos daños nosotros mismos. Sí, amén. Por favor, ¿alguien puede leer Proverbios 3, del 21 al 23, por favor? Proverbios 3. Sí, por favor, 21 al 23. Listo. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Amén. Amén. Aquí vemos también cómo el Señor nos pide que, guardando su ley, pues es vida a nuestra alma, ¿no? Nos andaremos confiadamente, como dice aquí, y nuestro pie no tropezará. ¿Alguien puede leer Proverbios 4, por favor, del 20 al 22? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras y inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus palabras de lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Amén. Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, todas las instrucciones que nos da el Señor en su palabra, ¿no? Que Él siempre va a querer que nosotros seamos prosperados, nos va a querer bendecir. Entonces, pues, andando en obediencia a su palabra y siguiendo estas instrucciones, ¿verdad? Que las guardemos su palabra, la practiquemos, la guardemos en nuestro corazón, siempre nos va a dar la victoria y vamos a vencer, ¿verdad? Voy a continuar con la siguiente. Dice, la regla del Salvador. ¿Y cómo queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Tiene que ser adoptada por todos los que emprenden la educación de los niños y los jóvenes. Solo ellos, los miembros más jóvenes de la familia del Señor, herederos como nosotros, de la gracia de la vida, se debe observar sagradamente la regla del Señor en el trato con los más torpes, los más jóvenes, los más desatinados y hasta para con los extraviados y rebeldes. O sea, aquí la hermana Elena habla de que con todas del tipo de gente que nos encontremos y sobre todo los niños y los jóvenes que hoy en día está el enemigo atacando de manera terrible, ¿no?, a estos niños y jóvenes, pero debemos de tener ese discernimiento, esa sabiduría para poder hablar con cada una de las personas a las que nos encontremos, ¿no? Y que dice que como queremos que hagan con nosotros, hacer con los demás, ¿verdad? Y en la medida de lo posible siempre estar bien con todos los demás a nuestro alrededor, ¿no? Que pues no tengamos situaciones de contienda, evitar todo ese tipo de enfrentamientos y de fricciones que luego surgen alrededor de en nuestras colonias, en nuestros trabajos. Hay violencia, hay robo, hay de todo, ¿no? Entonces,
siempre pues mantenernos firmes en la roca que es Cristo para no caer, pues no contaminarnos con ellos, ¿no? Y no que nuestras palabras sean siempre pues de bendición y no pecar, ¿no? Sobre todo eso, no pecar contra Dios y que seamos un mal testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. La siguiente diapositiva, hermano Uriel, por favor. La verdadera fuerza de voluntad. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del hombre. El poder de decisión o elección. Aquí esto es muy importante porque nosotros decidimos y elegimos cómo vamos a reaccionar, qué vamos a decir, todo. Nuestra vida está llena de decisiones y de elecciones constantemente, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, si nuestra voluntad no está unida y sujeta a la voluntad de Dios como una sola carne, así, pues vamos a caer muy, muy fácilmente. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice, escogeos hoy a quien servís. Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerla y así al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a realizar el mal. En todo joven y en todo niño hay poder para formar, con la ayuda de Dios, un carácter íntegro y vivir una vida útil. Esto está en el libro de la educación. Entonces, bueno, tenemos que sujetar la voluntad, someter nuestra voluntad, la omnipotencia de nuestra voluntad, porque a veces nos sentimos como que somos muy, muy duchos en muchas cosas y no, nada de eso, ¿no? Hay que ser humildes, ¿verdad? Reconocer que tenemos defectos de carácter terribles, que pecamos, que etcétera, ¿no? Todo lo que Dios pues nos puede mostrar, ¿no? Porque el pecado nos ciega, ¿no? El orgullo, la soberbia, todo eso nos ciega y no reconocemos que pues estamos haciendo mal y pues yo soy así y pues ni modo, ¿no? No, eso ya, pues no, en nuestra vida cristiana ni debería de pasar por nuestra mente, ¿no? Entonces, debemos de siempre esforzarnos y ser valientes, ¿no? Para obedecer la ley de Dios, como lo dice Josué, ¿no? Ser esforzados y valientes en todo momento, que pues no es fácil, pero bueno, si nos sometemos con toda nuestro corazón a Dios, pues va a ser más fácil, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos tan peligrosos que debemos de cuidar mucho de no ser engañados, de no ser tirados al suelo, ¿no? Por el enemigo. Tenemos que someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros en todo momento, ¿verdad? La siguiente, por favor, hermano Uriel. Debe recuperarse el poder del dominio propio. Esto es porque, bueno, creo que se ha perdido casi completamente. Creo que ya ni se menciona, ¿no? En el mundo esto ni lo conocen, yo creo, ¿verdad? Dice, uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre. ¿Qué fue lo que pasó con Eva, no? Cedió a todas las tentaciones y a la voz del enemigo y desobedeció a Dios. ¿No? La hipnotizó, la perturbó su mente porque escuchó más la voz del enemigo que la voz de Dios. Entonces ella cayó e hizo caer a su esposo, ¿no? Él lo hizo voluntariamente, pero así es el pecado. Creemos que nada más nos afecta a nosotros, y no. Es una bomba expansiva que afecta a todos los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, donde quiera que estemos.
aunque no nos vean cometer un pecado, pero esa mala influencia espiritual la llevamos a nuestras casas, a nuestros trabajos, a donde quiera que estemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con eso. Solo en la medida en que se recupere esta facultad puede haber un verdadero progreso. Entonces es un trabajo diario, ¿verdad? Un trabajo de tener el dominio propio, principalmente nosotros, ¿verdad? Adelante, hermana Lina. Bueno, aquí hay algo muy bonito y es algo que le pido en oración, una señal a nuestro Padre, porque pues mi carácter ha sido demasiadamente fuerte, porque pues desde casa siempre mi papá me dijo no se vaya a dejar de nadie, y entre esos no tuve la medida, como decía el hermano acerca del mar, pues no tuve la medida para retraerme y hubo algo que ahora este tema me lleva a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, me acuerdo cuando Jesucristo dijo que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. Lo mismo hoy me digo yo, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Cuando hallamos esa parte de hacer la voluntad de nuestro Padre, retraemos ese límite del que habla el hermano a través del mar. Esa parte del límite de la ley, hasta que entendemos que haciendo la voluntad de nuestro Padre, pues nuestro carácter también va a menguar, porque renunciamos a ese yo, como lo dijo Juan Bautista, que es necesario que yo mengue para que Él crezca, y es ahí donde realmente nuestro Jesucristo nos lleva a la voluntad a hacer la voluntad de nuestro Padre. Muchas gracias, hermana, por el tema, está muy interesante. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere opinar? Voy a seguir, dice, solo en la medida en que se recupera esta facultad puede haber verdadero progreso. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. ¿Alguien puede leer 2 de Pedro 1, del 5 al 7, por favor? Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hasta el 7. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Amén. ¿Alguien puede leer Hechos 3, 19 y 20, por favor? Hechos 3, 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Es hasta el 20? Sí, hermanita, está bien, no hay problema. Gracias. Bueno, entonces, quiero leerles un pequeño párrafo de Camino a Cristo sobre la verdadera naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía, como el pobre publicano que no osaba ni aún de alzar los ojos al cielo exclamara: Dios, ten misericordia de mí, pecador.
y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Amén, ¿no? Entonces, otro engaño que es común entre nosotros como seres humanos, pues el autoengaño, la autojustificación son pecados terribles que la hermana Elena dice que no nos permiten ver, ¿no? Todo el tiempo estamos poniéndole un manto al pecado de que lo hice por esto, o es que yo soy muy buena, pero no tuve una mala intención. En fin, siempre tratamos de que se minimice ese pecado y pues no es, el autoengaño es pues una influencia del enemigo en nosotros que pues nos va haciendo caer y caer en más y más y más situaciones que no deberíamos de hacer, ¿no? La siguiente diapositiva, hermano Uriel, por favor. El dominio propio como condición de la santificación. Este es también, ¿no? Esa es mandatorio el dominio propio para que haya este proceso de santificación en cada uno de nosotros. La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Presenta una lección para todos, especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es benéfico para la salud del cuerpo y la mente. A fin de alcanzar las más altas condiciones morales e intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar la estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. Aquí hablamos de la temperancia, otro fruto del dominio propio. Recordemos que todo lo que entra en nuestro cuerpo, estimulantes, alimentos que afectan nuestra sangre, la contaminan, pues obviamente nuestra mente no va a estar clara, ¿verdad? No vamos a poder discernir. También tener un autocontrol en la comida, ¿no? No ser glotones, ¿no? No caer en este tipo de pecados, porque también eso afecta nuestra mente, no tenemos un límite, ¿verdad? Para que no ingiramos pues alimentos que son estimulantes y aparte nos enferman, ¿no? La carne, el picante, el café, etcétera. Solo que ya sabemos al respecto de este tipo de alimentación que no es benéfica. ¿Qué más? Ay, me salí a buscar. A fin de alcanzar las más altas condiciones morales e intelectuales es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar la estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En la experiencia de Daniel y de sus compañeros, tenemos un ejemplo de triunfo de los principios sobre la tentación a complacer el apetito. Nos muestra que por medio de los principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre los apetitos de la carne y permanecer leales a los requerimientos divinos, aun cuando a ellos les costase un gran sacrificio. ¿Alguien puede leer Daniel 1:8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Amén. Bueno, vemos un ejemplo de Daniel que pues él dijo no me voy a contaminar, yo voy a respetar la ley de Dios, voy a ser temperante, y es también dominio propio, ¿no? En cuanto a los hábitos alimenticios y cualquier hábito, ¿no? Mal hábito, cuando decimos no más esto, está obrando en nosotros ese dominio propio, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser con la influencia del Espíritu Santo, porque bajo nuestras propias fuerzas ese hábito no es permanente. En cambio, cuando lo hace el Espíritu Santo en nosotros, permanece y permanece, ¿verdad? La siguiente diapositiva, hermano Uriel, por favor.
Mientras Daniel se aferró a su Dios con inconmovible confianza, el espíritu del poder profético vino sobre él. Mientras era instruido por los hombres en los deberes de la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de las edades futuras y a presentar a las generaciones del porvenir por medio de símbolos y símiles, los maravillosos acontecimientos que habrían de suceder en los últimos días. Aquí Daniel, en su temperancia y en su dominio propio y el sometimiento de su voluntad a Dios en todo momento, fíjese qué bendición que el Señor le dio, ¿no? De tener ese poder profético, ese discernimiento, ¿no? Es parte también del dominio propio porque fue temperante, no cedió a nada que lo pudiera contaminar, ¿no? Aún estando en donde estuviera, él fue firme, ¿verdad? Sobre todo en que amaba a Dios, ¿no? Lo amaba y que nada lo podía mover de esa fe, de ese amor hacia esa reverencia a Dios. Entonces nosotros cuando somos temperantes tenemos ese dominio propio, nuestro discernimiento es alumbrado por el Espíritu Santo y podemos entender, el Señor nos muestra, ¿no? Tantas cosas de su palabra, en sueños, Él utiliza todos los medios para poder instruirnos, ¿verdad? Y hablar a nuestro corazón para si algo anda mal, algo tenemos que cambiar, etcétera. Él nos los muestra, así como también podemos tener ese poder profético, ¿no? El Señor se lo dio a Daniel y a lo mejor también en nosotros puede existir ese poder, ¿no? Y bueno, creo que vemos aquí, bueno, muchas estrategias, muchas armas espirituales para que podamos tener ese dominio en nuestras vidas siempre y que pues el Espíritu Santo nos ministre, ¿verdad? Y nos ayude sobre todo en estos tiempos peligrosos que nos esperan y que debemos estar firmes y ser muy, muy valientes, ¿verdad? Esforzados y valientes siempre. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. Debemos estar constantemente meditando en la palabra, comiéndola, digiriéndola y asimilándola al practicarla, de manera que ésta sea llevada a la corriente de la vida. El que se alimenta de Cristo diariamente enseñará a otros por su ejemplo a pensar menos en lo que come y a sentir mucho mayor necesidad por el alimento que da a su alma. Sí, exactamente. ¿Alguien puede leer 2 de Timoteo 1:7, por favor? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Así es. Entonces, que nuestro primer alimento siempre sea el maná de vida, el pan, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En todo momento. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, que su comida era hacer la voluntad de Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, pues así Dios nos ayude a que podamos practicar su palabra y ser instrumentos de bendición, como les decía, para otras personas, ¿verdad? La siguiente, hermano. Gabriel, por favor. Y pues muchas gracias, hermanos. Espero que esta predicación haya sido de edificación para ustedes y pues Maranata 2031 y Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de este culto, Señor. Gracias por lo que nos has permitido estudiar tu palabra y saber un poco más, Señor, sobre todo lo que tú nos quieres decir, Señor, y que debemos de cultivar y trabajar en nuestras vidas constantemente, Señor.
cada día, Padre, esta virtud, este don que es el dominio propio en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que todos podamos hacerlo, Señor, y todo siempre para tu gloria y tu honra sea, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos presentes, Señor. Gracias por sus familias. Gracias, Padre, y te pido que tú derrames de esa lluvia tardía en cada uno de nosotros, Padre, que tú nos dirijas siempre por el camino correcto. Haznos entender el camino que debemos seguir y afirma nuestro corazón para que tema tu nombre. Ayúdanos, Padre, sobre todo en estos tiempos tan malos que vendrán, Señor, que tu misericordia no nos abandone, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en todo momento y que nos guíe siempre por el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Te bendigo y te exalto. Y a ti sea gloria, honra y alabanza eternamente y para siempre. Amén y amén. 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 Sea hermana María. Amén. Gracias a todos. Muchas gracias, hermana Blanca. Que el Señor me le bendiga y me le continúe multiplicando su talento. Gracias. Que Igualmente. tengamos un feliz almuerzo. Amén. Igualmente. Bendiciones a todos. Maranatha 2031. Amén. Amén, amén. Que venga el Señor. Hermanos, nos vemos en la tarde si el Señor lo permite. Un fuerte abrazo. Una bendición. Amén. Amén.